la reunión, ya empezamos, ¿vale? Ok. Bueno, nos habíamos quedado la sesión pasada en que em, el ser humano tiene muchas dimensiones, que estas dimensiones pueden ser entendidas como áreas, como características de una persona, que pues al final del día esas áreas o esas características van a ser las que definan a la persona pues en su totalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, mejor dicho, habíamos visto que las áreas pues están agrupadas, o mejor dicho, esas características que tenemos las personas y que nos definen, eh, pues van a estar agrupadas en diferentes áreas. Yo les había mostrado aquí 6. Alguno de sus compañeros mencionó que él había encontrado 8, pero bueno, que en general, pues yo les mencionaba, esas agrupaciones o esas áreas son meramente, pues, esas dimensionalidades que podemos encontrar en los libros, en las páginas de internet y demás, pues son meramente didácticas, meramente ilustrativas, porque en la realidad, pues no podemos partirnos en pedacitos, partirnos en piececitas y decir, este cuadrito o esta parte de aquí, esta pieza representa, no sé, todo lo, eh, todo lo laboral, ¿no? O yo, esta otra parte representa todo lo social, ¿no? Porque pues realmente eso es, pues vaya, esos apartados son meramente didácticos, son meramente como para tratar de entender al ser humano un poquito mejor. Porque pues al final del día somos seres súper complicados, somos seres súper complejos, la psique de una persona es un universo. Entonces, bueno, pues se han generado pues estas diferentes maneras, esas diferentes estrategias didácticas para entendernos un poquito más y, entre comillas, pues también para estudiarnos un poco más, ¿por qué no? ¿No? Eh, Continuando con esa idea, habíamos comenzado a mencionar que el ser humano es una totalidad y pues por lo tanto tenemos que hablar del ser humano como un ser que es integral, un ser integral, pero que se va a desenvolver dentro de un medio ambiente. ¿Uh? dentro, de un, dentro de un ambiente, ¿no? Como ser integral está conformado por diferentes características. Esto igual ya lo habías mencionado la clase pasada, pero pues vamos a dar una repasada, ¿no? Habíamos mencionado que tenemos, para empezar, pues bueno, características biológicas, que pues prácticamente pues es nuestro cuerpo, es pues lo que podemos tocar, sentir y demás. Tenemos características psicológicas, tenemos características sociales y espirituales que también van a ser parte de, pues, al final del día, quiénes somos, ¿no? Eh, no solamente somos nuestro cuerpo, no solamente somos cómo nos vemos, ¿no? Sino cómo pensamos, cómo nos comportamos, qué es lo que pensamos, qué nos influye, ¿no? Y pues, también cabe mencionar, estas características
tanto biológicas como psicológicas, como sociales y espirituales, están en constante cambio, ¿no? Eh, biológicamente, perdón, ustedes saben que pues nuestras células y demás están en constante cambio. O sea, unas células mueren, mientras que otras células se van creando, se van regenerando. Psicológicamente, pues igual, conforme vamos experimentando nuevas cosas, conforme vamos conociendo nuevas cosas, conforme aprendemos, vivimos algo tan tal vez trillado, ¿no? Como por ejemplo amor, desamor, o lo que aprendemos en la escuela, o no sé, perder una amistad o ganar una nueva amistad, conocer personas nuevas. En este momento, el aprendizaje pues a través de una computadora, ¿no? Por la pandemia. La propia pandemia nos está cambiando de maneras que pues todavía no alcanzamos a dimensionar cómo vamos a hacer cuando, entre comillas, nos digan esto ya se acabó, ¿no? Este, no, no lo dimensionamos, no sabemos cómo van a cambiar nuestras ideas de aquí a que, pues, esta situación esté más controlada, ¿no? Socialmente, espiritualmente, pues lo mismo, ¿no? Hoy creemos en algo, mañana sucede alguna cosa y ya no creemos. Y bueno, psicológicamente cabe mencionar o cabe destacar que pues bueno, estamos dotados de lo que habíamos mencionado, ¿no? Somos conscientes de nuestra existencia y de la existencia de los otros, somos conscientes de que existimos en un tiempo y en un espacio, somos o poseemos esta cualidad que le llamamos inteligencia, que nos permite pues resolver problemas, adaptarnos y adaptar el medio a nuestras necesidades. Poseemos una voluntad, es decir, una cosa es lo que en teoría se supone que deberíamos de hacer o lo que nuestros instintos nos dicen que hagan, ¿no? A lo mejor yo tengo mucha hambre y mi instinto de supervivencia me dice, pues tienes que comer, y veo algo de comida y pues el instinto me dice, tómalo porque si no lo tomas, pues te vas a morir de hambre, pero pues como seres humanos pensantes, inteligentes y demás, tenemos esta voluntad de decir, no, no puedo tomar esa comida porque no es mía, no me pertenece, ¿no? Eh, como muchas otras cosas, ¿no? Nuestras actitudes o nuestras actividades llevan una intencionalidad, es decir, yo puedo hacer las cosas y ponerles la intención de beneficiar a alguien o de beneficiarme a mí, puedo hacer o dejar de hacer cosas por perjudicar o por ser bueno o por ser malo, ¿no? O sea, eh, mis acciones pueden llevar una intencionalidad, ¿no? Como seres humanos, no solamente hacemos las cosas pues por hacerlas. En relación a esto mismo, pues nuestras acciones están pues plagadas de afectividad. Podemos hacer las cosas hacer o dejar de hacer cosas porque bueno, porque me gusta o porque no me gusta hacer algo, ¿no? Eh, Puedo ir al trabajo con mucho cariño, con mucho amor, o puedo ir de una manera muy enojada, muy molesta, no solo con el trabajo, sino con la vida, por ejemplo, ¿no? Eh, Somos creativos, que les había mencionado la vez pasada, que la palabra creatividad de pronto pudiera estar un poco sobrevalorada y de pronto como que la creatividad se relaciona mucho o casi únicamente a las cuestiones artísticas, cuando en realidad pues la creatividad se refiere a la
capacidad de crear algo a veces de la nada, ¿no? Pues en ese sentido, pues somos creativos cuando solucionamos un problema, cuando sin tener a veces los recursos necesarios o los recursos ideales, improvisamos algo para solucionar un problema. En ese momento estamos siendo pues creativos, ¿no? Inclusive cuando mentimos para evitar algún problema o realizar alguna tarea, ¿no? Cuando, pues no sé, quien tiene, eh, no sé, cuando alguien te quiere revisar el celular y o cuando alguien te pregunta quién te llamó y pues no quieres confesar quién te llamó, pues tienes esa creatividad de decir, fue fulanito, pero así en milésimas de segundo, eh, creas una historia completa para justificar que te llamó la persona A en vez de la persona B, ¿no? Eso es creatividad. Entonces, pues bueno, en el sentido estricto, todos tenemos la capacidad y todos somos creativos de alguna manera en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, pues todos poseemos una personalidad muy diferente, ¿no? Generalmente esta personalidad es la que, pues, hace que nos recuerden o es la que nos identifica después de a lo mejor rasgos físicos muy particulares. Generalmente somos más identificados por rasgos de personalidad que rasgos físicos en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, esto ya se los había mencionado, la persona está conformada por muchas dimensiones, sin embargo el ser humano pues es una totalidad, ¿no? Somos un todo. Las divisiones son meramente de orden didáctico, más que algo que realmente se pueda hacer. Es imposible que separemos las dimensiones. Inclusive los psicólogos, durante muchos años, o sea, digo, ni menciono a los psicólogos porque, pues bueno, son quienes se encargan de, pues al final del día, de tratar de entender estas diferentes partes de la personalidad, ¿no? Eh, Existen, por ejemplo, maneras como un psicólogo o como los psicólogos pudieran tratar de entender cada una de las partes de la personalidad de una persona, valga la redundancia. Existen pues pruebas, existen diferentes instrumentos de medición, pero al final del día pues son meramente subjetividades. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pasando por un periodo de depresión o de ansiedad o de enfermedad y yo acudo al psicólogo y que generalmente es lo que te preguntan, ¿no? Y el psicólogo pues te hace una serie de preguntas, una entrevista, como para conocerte. Y dentro de ese conocerte, pues él quiere saber como qué tan, pues vaya, cuáles son las características que tú mismo consideras que son relevantes de ti. Sin embargo, pues al estar pasando por un periodo de enfermedad o de depresión o de ansiedad o bla, 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 pues evidentemente tu percepción de ti mismo, pues puede estar, o mejor dicho, seguramente va a estar pues alterada, ¿no? Si a lo mejor yo estoy pasando por una depresión, por una ruptura amorosa, vamos a suponer, y voy con mi psicólogo y mi psicólogo me pregunta o me dice o me pide que empiece a enumerar, que generalmente es lo que pasa, ¿no? Te piden que empieces a enumerar como cualidades positivas, cualidades negativas o que describas alguna cualidad o bla, 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 bla. Si al final del día pues vas a estar mediada o mediado por este sentimiento de la ruptura amorosa, bla, 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 pues no va a ser tan fácil
que seas, pues, objetivo, ¿no? Habrá cualidades que te estés poniendo que realmente no tengas, cualidades que sí tengas y que no logres ver. Y si tú mismo, que eres el dueño de tu existencia, no las estás viendo, pues está también difícil que otra persona afuera de ti las vea. Al final del día, pues el psicólogo o psicóloga, pues tiene esta formación como para ayudarnos, ¿no? A poder ver justamente esas cosas que nosotros no podemos, pero al final, pues solamente uno mismo puede conocerse, ¿no? Y bueno. Entonces, bueno, respecto a esto, pues, como les menciono aquí, ¿no? Cuando se está dentro de un proceso de salud de enfermedad, pues no sabemos qué tanto influye u opaca alguna u otra característica. ¿Mm? Esto es lo que les había dicho. Para efectos didácticos se separa el ser humano de manera que podemos navegar por las dimensiones que lo constituyen. ¿Ah? Y esto, bueno, con el objetivo de tratar de comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. Porque, bueno, si conocen el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo, o hay otro dicho que he estado viendo mucho últimamente, ¿no? Para gustos, colores, cosas así, ¿no? O sea, al final de cuentas significan más o menos lo mismo. Cada uno de nosotros es muy diferente, pensamos diferentes y tenemos motivaciones muy diferentes. Aunque estemos pasando por situaciones relativamente similares a las de otras personas, pues vamos a responder de maneras muy complejas, muy complicadas y muy diferentes cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros pues ha desarrollado, para empezar, diferentes formas de afrontar las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos día a día. Entonces, bueno, esto ya es el repaso de la clase anterior, ¿no? El trabajador de la salud pues tiene que tener presente que los pacientes, o bueno, en general todos los seres humanos somos seres integrales y por lo tanto, pues este ente o esta persona pues es la que va a recibir nuestra atención. Algo, o sea, ese algo, ese ser integral y complejo es el que está requiriendo, el que el que está requiriendo nuestros servicios profesionales en este caso. Evidentemente, pues así como el ser humano es muy complejo, pues no es posible pretender que una sola persona pueda ser capaz de encargarse de absolutamente toda la atención médica de un individuo. Es lógico que ni solo el médico, ni solo la enfermera, ni solo el fisio, ni solo el psicólogo, ni solo ajá, van a poder brindar una atención completa. Se requiere, y por eso se hace tanto hincapié en este sentido, que se conforme un equipo multidisciplinario para la atención de los pacientes. Y también se vale que si un miembro del equipo no está funcionando, pues que sea reemplazado, ¿no? Es, es bueno y es ético y es además saludable tanto para el miembro del equipo como para el propio paciente. ¿Ah? Tristemente, pues no siempre pasa por lo que siempre les he comentado, ¿no? La lucha de egos entre el personal de salud a veces es muy grande, pero idealmente, pues tendríamos que tener, como les dije la vez pasada, ¿no? El corazón mucho más grande que el ego, y pues saber nosotros, incluso nosotros mismos, diferenciar y entender cuando, cuando nosotros como profesionales no estamos siendo suficientes para el paciente. Y no significa que voy a andar por la vida diciendo, ay, no, es que yo soy, o sea, vaya, no significa minimizarse,
¿no? Ni tampoco ponerse en el papel de que, ay, no, es que soy muy mala profesional, yo no estoy capacitada. No, 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 no. Al contrario, se trata de, como profesionales, reconocer nuestras habilidades y fortalezas, pero también mis debilidades, ¿no? Y decir, como yo se los he platicado alguna vez, me parece, ¿no? Yo estoy consciente de que yo no funciono bien con ciertos diagnósticos, ¿no? Y cuando puedo evitar trabajar, perdón, con ciertos diagnósticos, lo evito. Y si me es imposible declinar o pedirle a algún compañero que trabaje con esos diagnósticos que a mí me parecen incómodos, pues entonces trabajo, hago lo mejor que puedo y en cuanto puedo referir al caso a otra persona más capacitada que yo, pues lo hago, ¿no? No significa que voy a negar mi atención y voy a decir, no, no, no sabe qué, no, a mí no me gusta trabajar con niños así, ya sabe, entonces, pues no, váyase de aquí. Obviamente no, porque profesionalmente, pues no, no es ético y no es profesional, ¿no? Entonces, pero sí, hasta donde dan las capacidades, pues hay que hacer lo mejor que uno puede. ¿Mm? Ok. Creo que hasta ahí, hasta la diapositiva anterior nos habíamos quedado. Creo que esto sí no lo vimos. No habíamos mencionado a este señor, a este psicólogo, me parece, Luis Alfonso Vélez. Luis Alfonso Vélez dice que pues cada uno de nosotros tiene una concepción diferente del ser humano y bueno, en nuestro caso particular, de los pacientes, ¿no? Y él dice que este concepto que cada uno de nosotros vamos generando depende o se desprende de nuestra cosmovisión. Es decir, eh, lo que yo piense de los otros depende de la percepción que tenga de mí misma dentro del mundo que me rodea. Ajá. Es decir, la percepción de nuestro yo y del mundo que nos rodea. ¿Mm? Va de nuevo. Cada uno de nosotros tiene una opinión, bueno, vamos a llamarlo opinión de manera coloquial, pero pues bueno, es una concepción, un concepto, ajá. Opinión es dicho de manera coloquial, pero para decirlo en palabras simples, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una opinión acerca de los otros seres humanos. Ahorita vamos a dejarlo así en los otros seres humanos, ¿no? ¿De qué va a depender esa, o bueno, no nos vayamos tan lejos? Yo, ustedes, Alexa, Dulce, Lucero, de los niños, nada más ahorita me acuerdo del nombre de Javier y eso porque vi ahorita su foto, no recuerdo más nombres, perdón. Pero cada uno de ustedes, ahorita en el chat tiene que ver, cada uno de ustedes tiene una percepción acerca de si las demás personas, por ejemplo, son buenas o son malas, si las acciones que realizan en general son buenas o son malas, si merecen, digo, es una palabra un poco fuerte, no me gustaría usar esa palabra de merecer, pero bueno, eh, si, bueno, vamos a dejarlo así, si merecen a lo mejor su atención o no, su comprensión o no, su compasión o no. Eh, de cada uno de ustedes tiene diferentes ideas y seguramente ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita por la pandemia, seguramente algunas de esas concepciones que tienen de la gente que los rodea, pues se han modificado. Algunas quizás para bien, algunas otras quizás para mal, ¿no?
Eh, Voy a abrir un paréntesis aquí. En filosofía, uno de los grandes temas que se han discutido desde el inicio de los tiempos, desde que los filósofos son filósofos, es si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Diferentes filósofos han justificado la idea de que algunos defienden la idea de que el hombre nace bueno y que la sociedad es la que lo corrompe y lo hace malo. Otros filósofos dicen no, el hombre nace malo por naturaleza y la sociedad es la que le pone los límites y la que le enseña la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis. Más o menos a eso es a lo que me refiero. Cada uno de nosotros no es que tengamos una idea preconcebida de que la sociedad en la que vivimos es buena o mala, pero en general inconscientemente, por lo menos inconscientemente, sí tenemos alguna idea acerca de si en general las personas son buenas o son malas, ¿no? Esta concepción de bondad, de maldad, de que a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues es que las personas son buenas, pero la necesidad, o en general, ¿no? Son buenas, pero la necesidad de comer o de salir adelante, pues los hacen a veces convertirse en personas, no quiero decir malas, pero digamos personas que no obran del todo dentro de la ley, ¿no? Por eso hay personas que roban, por eso hay personas que secuestran, por eso hay personas que bla, 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 ¿no? Otros dirán, no, no hay ninguna justificación para que haya personas que actúen fuera de la ley, son personas malvadas y bla, 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 ¿no? Si lo trasladamos, por ejemplo, a pacientes, algunos podrán decir, es que las personas buscan sus enfermedades porque no se cuidan. O es que las personas buscan estar enfermas o las personas se provocan sus enfermedades cuando, no, cuando fuman, cuando beben, cuando no comen saludable, cuando aún después de recibir un diagnóstico eh, siguen eh, con malos hábitos. Habrá alguien más que diga, no, 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 las personas, ninguna persona quiere estar enferma, las enfermedades llegan, son circunstanciales, son cosas que hay que combatir porque pues las personas todas buscan estar saludables, ¿no? Bla, bla, bla. Eh, Más o menos a eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿De qué va a depender esta opinión que tengan, ya sea de las personas en general o si lo aterrizamos a cuestiones de profesionales? ¿De qué va a depender? Pues a lo mejor su percepción de las personas enfermas o de las personas sanas. Va a depender, pues, de su propia relación con su entorno, con el mundo que los rodea, de sus propias experiencias, de ustedes, si ustedes mismos se consideran buenas personas o malas personas. Yo creo que ninguna persona puede, bueno, desde mi punto de vista muy personal, creo yo, nadie puede considerarse una mala persona, pero sí podemos, o sí creo yo que pueden existir personas que consideren o que estén conscientes de que tal vez no están obrando de la mejor manera, pero si son conscientes de sus circunstancias, pues bueno, van a justificarlo de alguna manera. Um, Igual, trasladándolo a cuestiones de salud y enfermedad, depende ustedes cómo se relacionen con el proceso de salud-enfermedad, cómo pues van a percibir a las personas enfermas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien de ustedes es
súper, ultra, mega fan del gimnasio y bla, 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 de esos chicos o chicas que no pueden vivir sin hacer ejercicio un solo día de su vida, pues seguramente, vaya, si ese ha sido su modo de vida desde hace mucho tiempo y además han tenido el ejemplo de familiares, amigos o vecinos u otras personas con las que convivan, que son, tal vez no sin llegar a la vigorexia, pero vaya, que es personas que en general se ejerciten. Ay, caray, mis perritos. Si conviven seguramente o que cuiden en general su salud, pues entonces para su visión, su relación con el mundo que los rodea, pues va a ser esa, ¿no? Las personas en general o las personas saludables o bla, bla, pues son las que cuidan su salud, ¿no? Si por el contrario conviven o son personas que en general, pues, no es que sean sedentarios, pero tampoco es que hagan mucho ejercicio, no es que a lo mejor lleven una dieta estricta y vegetariana, no es que lleven, pero tampoco se la viven en las garnachas del puesto de la esquina, bueno, pues entonces tienen, digamos que teniendo una relación intermedia con la salud, pues bueno, tendrán otra percepción. Si por otro lado, pues tienen todos los malos hábitos habidos y por haber, pues igual tendrán otra percepción diferente, ¿no? Del proceso de salud de enfermedad. Entonces, bueno, estas concepciones, o el punto, ¿no? En resumen, estas diferentes concepciones que tenemos de las personas que nos rodean, no, no vienen de las personas que nos rodean, vienen de mí mismo con la relación que yo tengo con mi entorno. Uh-huh. Todo parte, acuérdense, todo parte siempre de uno mismo. Y aquí sí aplica, bueno, eh, entre que aplica un poquito y no. ¿Han escuchado el dicho de lo que te choca, te checa? No, profe. ¿No? Sí, es como lo No. que más te molesta de otra persona, es como lo que tú desearías tener, algo así. Más o menos. Se supone que justo lo que más te molesta o lo que no puedes soportar en otras personas es algo que una de dos, o es algo que tú deseas tener, es una cualidad que tú desearías, muy en el fondo de ti deseas tenerla, o bien es un defecto que has reconocido en ti, pero que, digamos, inconscientemente lo has reconocido en ti y pues por lo tanto, como te chocan los demás, lo reconoces en ti. Dijéramos, eh, cuando veo una persona, por ejemplo, yo soy extremadamente, en mi trabajo soy una persona extremadamente ordenada, pero en mi vida personal soy la persona más desordenada de la vida. O sea, ustedes creen que no enciendo la cámara porque no quiero que me vean a mí, no, es porque no quiero que vean todo el relajo que hay en mi recámara, en mi cuarto, y a mis perritos y demás. Pero en mi trabajo soy la persona más, yo creo que puedo rayar, en la clínica, en el trabajo, yo creo que rayo en lo obsesiva compulsiva. En mi trabajo, si dejo un lápiz acomodado de una manera porque para mí o porque dentro de mi mente eso es más eficiente, si llega un alumno o una persona de servicio social o algún compañero de trabajo y mueve el lápiz 20 grados, no saben cómo es así como de, ¿por qué no puedes dejar las cosas acomodadas en su lugar? O sea, y hago una cosa, pero eso es porque pues yo en el fondo soy súper desordenada, pero bueno, en el trabajo es como mi otro yo, ¿no? Por eso es lo que me choca, me checa.
me choca el desorden porque me checa en mi interior que yo soy igual de desordenada, pero pues en el fondo es algo que no me gusta, ¿no? Por eso para el mundo exterior soy una persona súper ordenada, pero en el mundo interior, ya para mí misma, pues soy así como que, luego lo acomodo, luego lo guardo. Otro día con más calmita ordenamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, les digo, como dicho, como explicación, más o menos tiene que ver con esto, ¿no? La percepción propia se relaciona con lo que yo veo afuera, con lo que yo veo en los demás, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que dice Luis Alfonso Vélez. Luis Alfonso Vélez nos dice que estas percepciones son el resultado, pues como les venía diciendo, ¿no? De la ciencia, la filosofía y las creencias adquiridas por cada uno de nosotros. Digo, esto de la ciencia, la filosofía, pues bueno, más bien es traducido al español, es el resultado de los conocimientos y la ideología adquirida por cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Entonces, este señor Luis Alfonso Vélez nos dice que toda persona debe introspectar los datos y experiencias vividas, analizarlos y formarse su propia idea del ser humano. A esto o a este acto se le denomina cultura. Todos los filósofos desde Sócrates han insistido en esta necesidad de escarbar dentro de uno mismo como único método para poder llegar a conocer o a tener verdadera sabiduría y lograr entender al otro. Digamos, esto es lo que les acabo de decir hace un momento, pero con palabras un poquito más rebuscadas. Es decir, si yo quiero entender a los demás, necesito entenderme a mí mismo. Quizás en alguna clase de filosofía o historia de la filosofía, quizás lo hayan también estudiado acerca de que es muy de la filosofía griega, ¿no? Esta frasecita de conócete a ti mismo y conocerás el universo. Porque en realidad, pues, el universo, pues, es la relación que tenemos nosotros con nuestro alrededor. Entonces, bueno, en resumen, el profesor Vélez nos dice que podemos describir al ser humano o podemos crear o definir nuestra propia concepción de ser humano a partir de que nosotros mismos definamos estas tres dimensiones o estas tres características. En primer lugar, el yo. Es decir, ¿cómo me defino a mí mismo? ¿Quién soy yo actualmente? Segundo lugar, ¿quién es el otro? ¿Quiénes son los otros? ¿Son seres humanos? ¿Son qué? ¿Son las cosas que me rodean? ¿Son los animales? ¿Son las plantas? ¿Son todos? Y en tercer lugar, definir el universo. ¿Cuál es la concepción que yo mismo, tú mismo, tienes del universo que te rodea? Acuérdense que el universo puede ir desde su universo personal y pequeño de su casa, su trabajo y sus amigos, hasta tratar de definir el universo como la gran inmensidad inacabable que nos rodea, ¿no? Yo sugiero que comiencen por definir su mini universo, ¿no? Su pequeño universo.
Ajá. Este es un trabajo que tienen que hacer muy personal, que yo les sugiero muy encarecidamente que sí hagan, que traten de definirse, que se hagan esas preguntas importantes y difíciles de contestar, imposibles de contestar a veces. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los otros? ¿Y en qué universo estoy o cómo es este universo? Son preguntas filosóficas, al final del día son preguntas que pues es difícil de contestar, que requieren mucho trabajo interno, requieren meditar si quieren, ajá. Entonces, no son preguntas que vayan a hacer de tarea y que vayan a escribir y que bla, bla. Uh-huh. eh, Insisto, es una buena idea que se hagan estas preguntas, porque en medida que se hagan estas preguntas, pues podrán crecer como personas y como profesionales. Y les será más fácil entender a las otras personas. Y también les será más fácil entender por qué les es más fácil o más difícil trabajar con ciertos pacientes que con otros. ¿Mm? Entonces, bueno, es una sugerencia que deberían de hacerse estas preguntas, pero vaya, no, dijéramos que son una tarea personal, de crecimiento personal, no es algo que me tengan que entregar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se los traté como de describir un poquito más, ponerlo en palabras un poco más claras. La percepción del yo, entonces, describe como la percepción más profunda y existencial de uno mismo. Cuando cada uno de nosotros nos hacemos esa pregunta difícil, ¿qué somos? Y aquí cabe aclarar o destacar que es qué, no quién. ¿Qué somos? Somos una materia, somos un alma, somos ambas, somos conocimiento, somos existencia, somos qué. Depende de la creencia también de cada uno, ¿no? Somos polvo de estrella, somos nada, somos qué. ¿Mm? Generalmente cuando nos hacemos esta pregunta, brota o sale este dualismo de que somos materia y además somos un alma, ¿no? Entonces, dependiendo de la creencia, pues bueno, tú le puedes llamar alma, espíritu, soplo de vida, energía vital, energía del universo, no sé, dependiendo de la creencia de cada uno, se le llama de diferentes maneras, pero en general aparece como esta, pues, dualidad, ¿no? De mente-cuerpo o cuerpo-alma, ¿no? Uno de los filósofos que más recalcó esta dualidad fue Descartes. Descartes tiene una frase muy famosa que, aunque no conozcas a Descartes, seguramente alguna vez has escuchado esta frasecita de pienso, luego existo. Esta frasecita célebre de Descartes, pues vaya, primero que nada establece que estamos pues conformados por un cuerpo, porque en tanto que algo existe, pues tiene un cuerpo físico, ¿no? Este cuerpo físico pues va a estar pues conformado por eh, pues por células, por una materia, por un algo que lo hace tangible, es decir, tocable, ¿no? Lo podemos sentir, lo podemos tocar, ¿no? Y lo podemos ver, y tiene una forma y tiene características que lo van a determinar físicamente, ¿no? Cualesquiera que sean, ¿no? Pero además esta masa está dotada o tiene un principio vital que, según Descartes, este principio vital estaba situado en la glándula pineal. Dependiendo de los filósofos o de los científicos, no, filósofos en general, pues cada uno dijo que estaba o dejaba de estar en algún otro lugar. Descartes en particular dijo que estaba en la glándula pineal. Entonces, bueno, esta frasecita de decir pienso, luego existo, básicamente significa
como les decía, tenemos un cuerpo, somos un cúmulo, una cosa, una bola ahí de materia, ajá, amorfa si quieren, ajá, somos una bola de materia, una cosa que está allí. Pero para que yo sea, o o para que esa cosa exista, tiene que ser consciente de su existencia. Entonces, para ser consciente de su existencia, esa cosa tiene que ser capaz de pensar, de razonar, de idear. Entonces, por eso Descartes decía, en tanto que soy capaz de pensar, de idear, de razonar, soy capaz de existir, porque si no pudiera pensar, no existiría. Y si no existo, pues no pienso. ¿Mm? Entonces, eso es lo que Descartes decía, y bueno, más o menos y se relaciona o explica un poco esta parte de cuál es la percepción más profunda y existencial que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Primero tenemos que, para definir quiénes somos nosotros o qué somos nosotros, tenemos que definir cómo es que existimos. Descartes dio esta respuesta, pero cada uno de ustedes tendría que hacerse esta pregunta y responderse. Y responderse además hasta que queden satisfechos de su respuesta. El señor Vélez plantea también que el ser humano, como ser humano, tiene capacidad, o tiene, mejor dicho, ciertas características propias que lo hacen ser un ser humano. Es decir, si nos quedáramos a lo mejor con la respuesta vaga o un tanto simplista de que somos materia y somos energía, y de que pensamos y de que si pensamos existimos y ya, pues entonces cualquier cosa que tenga la capacidad de pensar sería un ser humano, un hombre humano. Y no es así, ¿no? Porque si así fuera, pues por ejemplo, el agua que está en movimiento, bueno, si nos quedáramos nada más con la cuestión de materia y energía, por ejemplo, un río en movimiento tiene materia y tiene energía. Podría entonces ser podría potencialmente ser un ser eh, humano, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Si nos quedáramos con la idea a lo mejor de pensar, pues ya les había dicho yo, ¿no? Los animales piensan y sienten. Entonces, pues bueno, necesitamos como describir un poquito más qué es lo que hace al ser humano ser un ser humano. En ese sentido, Vélez, bueno, pues nos dice que existen, o él menciona, ciertas características propias del instinto me dice que yo tengo que sobrevivir pase lo que pase, y si yo tengo hambre, pues es porque mi cuerpo está muriendo de hambre, por eso tengo la sensación de hambre. Si yo veo un plato de comida rico, calientito, delicioso, humeante y que además huele rico, si yo solo me guiara por el instinto de satisfacer mi hambre, pues yo me acercaría y me comería el plato de comida sin preguntar y sin importar de quién sea y que no lo haya pagado, tal vez, ¿no? Pero como tengo una conciencia que me permite sobreponerme a los instintos, pues entonces mi conciencia me dice, ok, tenemos hambre, tienes hambre, pero no tienes dinero. O no es, o tal vez es porque estás trabajando y no es hora de comer, es hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, más bien les voy a dar un pequeño ejemplo, pero también es como, tiene un poco que ver.
Entonces vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces, y no me digan que no, porque seguramente sí, no han estado en medio de una clase en la que desde el primer día les dijeron no pueden comer adentro del salón? Y aún así, como tienen hambre, sacan su comida y comen. Seguramente más de una vez y más de uno de ustedes lo ha hecho. En teoría, como seres humanos, pensantes, existentes y demás, que son capaces de exceder sus, es decir, de vencer el instinto, deberían ser capaces de decir, ok, tengo hambre, pero dentro del salón está prohibido comer, así que no voy a comer. Sin embargo, si lo han hecho, se han dejado vencer por el instinto y ha podido más su parte no racional que su parte racional. Entonces, cuando un profesor, o bueno, cuando en la escuela en general se les dice no coman en clase, pues se supone que se está apelando a su parte racional. Sin embargo, en la mayoría de los casos gana la parte del instinto, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, cierro ejemplo, ¿no? Otra característica que tiene el ser humano es ser consciente del pasado. En teoría, un animal, un perrito, un gatito, un pajarito, son eh, ¿son conscientes de su existencia? Probablemente sí. Yo no sé hasta dónde llegue la inteligencia animal, pero sí, se supone que un animalito, un gatito, un perrito son conscientes de su existencia, pero no son conscientes del pasado. Y ya no hablemos nada más del pasado propio, porque en ese sentido, bueno, pues un perrito, un gatito, tiene la capacidad de aprender, ¿no? Si tú les enseñas algo y lo refuerzas y lo refuerzas y lo refuerzas, pues llegará un momento en que lo aprendan. O si tal vez no les estás enseñando, tal vez son capaces de reconocer, por ejemplo, a una persona que los ha maltratado. Si no fueran conscientes y no tuvieran memoria, pues no tendrían esta capacidad de reconocer que a lo mejor esta persona los ha maltratado en el pasado y que por lo tanto no deben de acercarse. Pero bueno, nosotros estamos, o yo mejor dicho, les estoy hablando de una conciencia de hechos pasados, de historicidad, de ser conscientes y conocedores y demás de la historia, de aprender de la historia, cosa que no siempre hacemos. Al menos en política se nos critica mucho por eso, que no aprendemos del pasado, pero bueno, en teoría, todos nosotros somos capaces de aprender del pasado y de además ser conscientes de que existe un pasado, de que antes de que nosotros existiéramos, existieron otras personas, otras civilizaciones, o sea, de que ha habido vida en nuestro planeta desde hace, o en el universo, ¿no? El universo existió desde hace cientos de miles de años. Somos conscientes de eso. Al mismo tiempo que somos conscientes de que existe un pasado, somos capaces de inquietarnos por lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Que al final del día eso nos causa mucha ansiedad, ¿no? Pero somos capaces de preguntarnos qué va a pasar mañana, si va a llegar un mañana, ¿no? Y además de proyectar actividades, pues sí, en general, actividades, cosas que yo quiero que pasen en el futuro y adecuo mis acciones presentes a aquello que yo quiero que pase en el futuro. Es decir, yo puedo planear para acercarme lo más posible a ese futuro que yo imagino, que yo quiero alcanzar, ¿no? Que en general los planes pocas veces resultan como queremos, pero tenemos esa capacidad.
de adecuarnos, de planear y de hacer cosas para acercarme a eso que yo quiero alcanzar. Tenemos capacidad también de intimar con otras personas, de tener acercamientos psíquicos y físicos con otras personas. Ajá. Esta intimidad pues va a conllevar emocionalidad. Ajá. Es decir, yo puedo acercarme a una persona con intenciones de amistad, de amor, de bla, 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 y de tener además acercamientos pues, más cercanos con unas personas que con otras. Y tenemos esta cualidad que actualmente se considera de mucho valor, la inteligencia emocional, ¿no? Poder controlar, poder de alguna manera mediar nuestras emociones y eso pues al final del día nos ayuda también pues con los puntos anteriores, ¿no? A lograr una mayor intimidad, a poder acercarme de una mejor manera al futuro, a ser consciente del pasado y a no repetirlo, a aprender de él, a poder exceder los instintos, bla, 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 bla. Entonces, bueno, estas características son las que Vélez plantea como propias del ser humano. Estas 5 características él las menciona como que, vaya, aparte del existir y de la dualidad cuerpo y alma, también tenemos estas 5 que nos diferencian de otras formas de vida y de otras materias y energías que también existen en nuestro universo. Siguiente, o lo siguiente que nos menciona Vélez es el otro. El otro, que él lo menciona o él lo describe como un componente fundamental de la sociedad. Es decir, si no existen los otros, no hay sociedad. Ajá. La sociedad está conformada por los otros. De lo contrario, pues somos solo nosotros mismos. Entender quién o quiénes conforman a los otros, que en este caso pues son la sociedad, pues es muy importante porque al final del día, y bueno, sobre todo ahorita en medio de una pandemia donde las redes sociales y la tecnología nos han ayudado a acercarnos y a mejorar o a mantener el proceso de socialización aún vivo, pues se hace mucho más importante entender qué o quiénes son los otros en mi universo. Digo, al final del día, todos sabemos que los otros pues son las personas y los animales que nos rodean, ¿no? Bueno, en general, digamos, nosotros son las personas que nos rodean. Más bien aquí el trabajo es como, pues, entender realmente quién de los otros o quiénes personas de la sociedad en la que cada uno nos desarrollamos, quiénes son esas personas que conforman mi universo, ¿no? Porque a lo mejor Panchito, el de la tienda, pues me atiende cuando voy y pido mi refresquito, cuando voy y pido mi botellita de agua, pero hasta ahí. Mientras que a lo mejor esa persona a la que tal vez no veo tanto, pero convivo muy, pero vaya, tiene mucho que ver con mi trabajo, ¿no? Ese compañero de trabajo con el que no hablo, pero con el que de alguna manera estoy relacionado, pues también tiene que ver o también es parte de mi universo y de mi sociedad, ¿no? Y etcétera.
Aquí les puse esta pequeña frase, la muerte es no poder comunicarnos, o porque no nos entienden, o porque no podemos expresar. Ajá. Este señor, Pierpaolo Pasolini, pues nos dice esto, ¿no? Estamos muertos en la medida en que en que no nos podemos dar a entender, o en que no podemos comunicarnos con los demás. Por lo tanto, pues bueno, aterrizando un poco esto al ámbito laboral, la relación con el otro, la relación con el paciente, que en este caso es el otro, no se limitan o no debería limitarse solamente a tratarlo bien, no se limita solamente a ser cortés y a no decir groserías y a hablar calmado y pausado y además, ¿no? Una buena relación con el otro, con el paciente, consistiría en conocerlo, respetarlo y ayudarlo a convertirse en un mejor ser. En este caso, ayudarlo a recuperar la salud de la mejor manera, sin miedo, sin temor, sin decirle, le va a doler, pero se tiene que aguantar, ¿no? Salir de esas frases como tan trilladas que yo no dudo que funcionen, ¿no? Pero que prácticamente parecen de libreto a veces para ustedes enfermeros, ¿no? A ver, piquetito, piquetito, aguánteme tantito, y a ver el bracito, ¿no? Cosas que ya parecen a veces de libreto que hacen que tengamos una relación muy impersonal con el paciente y que además hacen que el paciente pues se sienta al final del día inseguro porque no se siente bien atendido, se siente como si fuera uno más en esa lista que tenemos que llenar para justificar que se pusieron, no sé, 50, 60, 70 vacunas en un día, ¿no? O se hicieron 50 procedimientos y bueno, ahí está el registro de todo lo que hice en el día. Y aunque no lo crean, el paciente pues se da perfectamente cuenta cuando es eso para nosotros, cuando es un procedimiento más que nos acerca más a, a nuestra meta del día, a nuestro gol del día. Y aunque podamos ser amabilillos, no quita que para el paciente pues simplemente seamos pues ya la persona que está cumpliendo con su deber y ya, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera pues se empiezan a cortar las redes de comunicación entre el profesional de la salud y el paciente. El universo entonces se va a referir a todo aquello que rodea al hombre y la mujer, ajá, todo el medio que rodea a las personas, todo lo que está alrededor, es decir, el medio material pero también el medio cultural. ¿Mm? Toda la ideología, todas esas ideas, a lo mejor buenas o a lo mejor malas. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas ideas que ahorita ya no es tanto, pero anteriormente, ¿no? Pues esas ideas, por ejemplo, ¿qué será? No te tatúes porque no te van a contratar, ¿no? Esa idea que ahorita ya no es tan real, en algunos
En algunos casos sí, todavía es real, pero en muchos casos ya no. Sin embargo, bueno, esa es una idea con la que muchas personas crecen. Y pues al final del día forma parte de su universo de ideas. Y de pronto es una persona que dice, no, es que los tatuajes son malos, son malos, son malos, son malos, son malos. Y luego llega un día y conoce a una persona muy buena y excelente profesional y muy linda y le cae muy bien y hacen clic y todo perfecto y de repente un día se da cuenta de que esta persona tiene tatuajes y de pronto en su universo eso como que no cabe. Y pues bueno, dependerá de las características o de las herramientas que tenga para afrontar esta nueva idea, si lo acepta o no, ¿no? Les digo, ahorita eso ya no es tal vez tan actual con lo que está pasando, pero seguramente hace algunos años sí llegaba a pasar mucho. ¿Mm? Entonces, bueno, el universo, pues va, o la relación que cada uno establece con su propio universo, implica lo biológico, lo psicológico y lo ecológico o social. ¿Mm? Es decir, nosotros somos seres humanos biopsicosociales porque nuestro universo, porque nuestro medio donde vivimos, nos desarrollamos y existimos, es así, es biopsicosocial, ¿vale? Ok, hasta ahorita hemos visto o hemos hablado acerca de el ser humano como persona o como unidad integral y que convive y que bla, 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 pero hemos hablado como de la persona nada más. Sin embargo, el ser humano participa en diferentes procesos y por lo tanto diferentes contextos. Es decir, ustedes son, en este momento estamos en el contexto o en el ámbito educativo. Algunos, y algunos de ustedes a lo mejor están en lo educativo, pero también están en su trabajo porque están escuchando la clase desde su trabajo. Algunos están en la escuela, pero al mismo tiempo están en la sala de su casa. Cuando se termine la clase, algunos de ustedes van a entrar al contexto familiar porque van a pasar a cenar o van a salir a trabajar o van a ir a visitar, que no deberían, a su novio, a su novia. Algunos no sé, van a ir al súper, a lo mejor a comprar cosas para mañana, no sé, algunos se van a poner a hacer tarea. Vaya, hay diferentes contextos a los que pertenecemos. Una misma persona pertenece a varios contextos, al contexto escolar o al ámbito escolar, al familiar, al poblacional, al regional, ¿no? Etcétera. Entonces, todos somos partes de diferentes contextos y en cada uno de los diferentes espacios en los que nos desarrollamos o en los que nos desenvolvemos, pues vamos a recibir y dar diferentes estimulaciones afectivas o diferentes, vaya, vamos a mostrar un tanto diferentes partes de nosotros. Ajá. En algunas partes voy a mostrar mi parte más cognitiva, más profesional, y en otras partes voy a ser mucho más afectiva, y en otras más amigable, y en otras bla, 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 bla.
Entonces, nos desarrollamos en diferentes lugares, en diferentes contextos. Hablando, por ejemplo, de oyéndonos un poquito más a este proceso de salud-enfermedad, el ser humano se desarrolla, por ejemplo, en un contexto cultural. Este contexto cultural nos va a determinar mucho acerca de cómo percibimos en general este proceso de salud de enfermedad. Por ejemplo, creo que ya se los había mencionado la vez pasada, la medicina oriental versus la medicina occidental. Si conocen o han visto o han escuchado algo un poco acerca de terapias, bueno, aquí se conocen mucho como terapias alternativas, porque supuestamente no tienen un fundamento científico. Pero bueno, son terapias que llevan miles de años aplicándose. Yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente estoy haciendo una observación, ¿de acuerdo? Eh, la medicina oriental, no sé, tipo acupuntura, esta onda de los imanes, de, no sé, masajes con madera, el cupping, no sé, ahorita no se me vino otra cosa a la mente, ¿no? Digo, de las que más o menos conozco, son esas. Si han escuchado hablar un poco sobre eso o sobre alguna de estas terapias, sabrán que estas terapias trabajan mucho con la onda de la energía. Por ejemplo, en acupuntura trabajan mucho con la onda de los meridianos y que los meridianos transportan energía y que cuando un punto está bloqueado, pues no deja que fluya la energía y entonces cuando viene la enfermedad y bla, 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 bla. La medicina oriental en general, aparte de que trabaja mucho con esta onda de las energías, es muy onda de prevenir, es muy onda de llevar un estilo de vida que prevenga enfermarse. Ajá, porque para la medicina oriental, pues la enfermedad no es algo que llegó y ya, es un proceso por el que pasaste para perder tu salud. Ajá. Mientras que, por otro lado, la medicina occidental está mucho más centrada en solucionar pues el problema, ¿no? Es mucho más de medicaciones, intervenciones quirúrgicas y demás cosas, ¿no? Es como más, vamos a solucionar lo que ya pasó, dicho de una manera tal vez muy eh, eh, coloquial, es más de vamos a componer lo descompuesto. Entonces, bueno, esa sería, por ejemplo, sería un primer ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, sin irnos, por ejemplo, a medicina oriental occidental. Aquí mismo en México, en comunidades pasa un poco, y aquí mismo en la ciudad, es más, yo creo que eso de comunidades marginadas ya quedó un poco obsoleto, pero vamos a pensar aquí mismo en la ciudad. Ustedes saben que yo soy fisioterapeuta, entonces, pues bueno, mis pacientes generalmente llegan cuando ya están un poco más crónicos. ¿A qué voy con esto? La rehabilitación no es una cuestión tan conocida o tan buscada actualmente. Generalmente cuando un paciente llega a buscar el servicio de rehabilitación, una de dos, o es porque su ortopedista le dijo tiene que ir a rehabilitación, o tiene que ir con un fisioterapeuta, o bien porque él mismo
Lo buscó, pero después de haber ido con el huesero, con el sobador, haber consultado ya con Sangogle, haber ido con el doctor Herbalife, no sé. Después de haber hecho infinidad de cosas, médicas y no médicas, al final llega al fisioterapeuta, llega a buscar rehabilitación, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante pues es esto, ¿no? Muchos pacientes prefieren, porque tienen además esta idea, ¿no? De que los hueseros, los sobadores, Herbalife y tanto producto milagro está, o sea, está culturalmente, vaya, más aceptado o más reconocido entre la población en general, al huesero, el sobador, el que truena huesos, el Herbalife o el producto milagro, el tecito, el batido, el preparado, está a veces más, eh, es más reconocido y más buscado que la atención médica propiamente, ¿no? Culturalmente así somos. Aquí en México, bueno, hablando en mi experiencia, aquí en la Ciudad de México así somos, ¿no? Bueno, vamos a continuar más ejemplos, ¿no? Estas creencias o prácticas que inclusive algunas rayan en, 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 en delitos, eh, pero que culturalmente están bien vistas en algunos lugares y son útiles y son prácticas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una muy común, levantarle la mollera a los bebés. No sé si a ustedes como enfermeras, seguramente alguno o alguna de ustedes si les ha llegado o les han llegado a preguntar o han visto esta práctica de levantarle la mollera a los bebés. ¿Alguno de ustedes saben cómo se le levanta la mollera a un bebé? Digo, nomás por curiosidad. Según lo volteas, ¿no? Ajá, esa es una manera. Yo sabía de otra manera que lo volteabas, pero también le metes el dedo por la boquita y le empujas el paladar hacia arriba, supuestamente. De hecho, hace algunos años había un video de una persona que supuestamente estaba acomodándole la mollera al bebecito, lo agarró de sus piecitos, lo volteó boca abajo y lo empezó a agitar como, pues sí, como si fuera pues un muñeco, ¿no? Y supuestamente para que por gravedad y por lo que estaba agitándolo, pues se le levantara la mollera, según esto. Yo me supongo, por lo que yo vi en aquel video, me supongo yo que lo único que le causó fue un buen traumatismo, un traumatismo cráneoencefálico a ese pobre bebé. No sé qué secuelas le haya dejado, pero meh. Por eso les digo que a veces esas prácticas rayan en crímenes. Pero la cultura le dice a algunas personas que pues es lo que es lo que se tiene que hacer. Cuando ustedes y yo sabemos qué es lo que realmente está pasando. Cuando a un bebé supuestamente se le hundió la mollera, ¿qué es lo que realmente tiene? Enfermeros y enfermeras. Pues se deshidrató. Uh-huh. Exactamente. Lo único que tiene un bebecito con supuestamente la mollera hundida, pues es deshidratación. Y ya, ¿no? Hay otras prácticas que son mucho más inocentes, que son, pues no causan daño, como por ejemplo curar de espanto, que si poner la pulserita roja, que si el ojito de venado, que si limpiar con un huevo, cositas que pues dices, bueno, no le causan daño a nadie, que tú creas que eso funciona y que además lo hagas, ¿no? No le pasa nada a nadie si haces eso. Pero lo de la mollera, pues eso sí le causa un grave daño al bebé. Pero al final del día, tanto lo de levantar la mollera, como lo de curar de espanto, como lo de la pulserita, como lo del ojito de venado y todo lo demás, pues son
prácticas que culturalmente están bien vistas y son parte de nuestro día a día, ¿no? Si ustedes tienen bebés, seguramente lo, lo hicieron, le pusieron su pulserita roja, su ojito de venado, porque es algo que prácticamente todas las mamis hacen. Digo hacen porque yo no tengo bebés, pero seguramente cuando los tenga, pues si es algo que médicamente no le hace daño a mi bebé, pues seguramente lo voy a hacer, ¿no? Otras creencias que son también muy culturales, que ahorita ya no es, ahorita eso ya no es real, ahorita ya no está, eh, ya no es actual, pero pues ustedes saben que hace muchos años se decía que la enfermedad del VIH era única y exclusivamente de homosexuales, ¿no? Que si una persona había, y además de hombres, ¿no? Que si había un hombre con esta enfermedad, pues es porque sí o sí era homosexual. Y bueno, pues la realidad es que para muchos fue real, pero para muchos otros no. Y muchas mujeres que sin saber cómo se contagiaron y demás, ¿no? Entonces, bueno, que por cierto les voy a recomendar después nada más que me acuerde ahorita del nombre, les voy a recomendar una película y yo creo que esa va a ser la tarea de hoy, ver una película. Bueno, la tarea para la siguiente semana, pero se los voy a dejar hoy. Nada más dejen que me recuerde el nombre y la van a ver. Bueno, así como el contexto cultural influye en ciertas prácticas y creencias, pues también va a influir en la adopción de ciertos valores, de algunos conocimientos, de creencias y de actitudes, ¿no? Los cuales, pues bueno, van a guiar o a influenciar la forma en que una persona pues vive su día a día, cómo se comporta, cómo inclusive pues cómo se vista, ajá, sus prácticas religiosas y o espirituales, bla, bla, bla. ¿Mm? Y bueno, a lo que a nosotros nos interesa. El contexto cultural influye mucho con cómo una persona se relaciona con la salud. Si en mi contexto, si en mi círculo social, por ejemplo, todos son fumadores, todos consumen drogas, todos beben, todos bla, 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 pues eso me va a influir en mayor o menor medida. Quizás en algún momento yo decida que pues eso no es para mí y me voy a alejar de ahí, pero quizás yo decida por X, Y, Z circunstancias que sí, que ese es mi lugar y entonces pues yo haría lo mismo, ¿no? Voy a fumar, voy a beber, me voy a drogar, voy a tener todas esas conductas de riesgo que me alejan de la salud. Vámonos a otro ejemplo. Si en mi familia, vamos a suponer que yo soy un niño pequeño, o ustedes y yo somos niños pequeños. Y en nuestra familia, todos son personas con sobrepeso y todos son personas que padecen diabetes y o hipertensión. Todos son personas que están medicados. A todos se les indicó pues que siguieran una dieta, que cuidaran su salud y bla, 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 bla. Si yo como niño pequeño o tú como niño pequeño ves que tus familiares toman la medicina, a veces sí, a veces no, comen sin ninguna medida, dejan pasar sus citas médicas, bla, 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 la historia que pues que ya no sabemos de memoria, ¿no? ¿Cómo va a ser la madurez de esos niños pequeños, de ustedes como niños pequeños?
Aquí habría dos teorías, ¿no? Una teoría sería que, pues como vieron a sus familiares descuidar su salud, pues entonces eso los va a orillar a sobrecuidar la salud propia, ¿no? A decir, no, pues es que yo vi cómo se deterioraban, yo vi cómo bla, bla, mis familiares, bla, bla, bla. Entonces yo no quiero, yo prefiero o yo aprendí que eso estaba mal, entonces yo me voy a cuidar. Por otro lado, podría ser que continuaran con la misma historia, ¿no? Que continuaran con la mala alimentación, el mal apego a tratamiento, ¿no? Y esta mala relación con la salud propia. Había un pedagogo, no recuerdo quién era, si era Piaget, que decía infancia es destino. Pues no necesariamente, es una idea muy discutida. Infancia no siempre es destino, pero infancia sí marca, porque al final del día es el ejemplo que tenemos. Podemos tomarlo de una u otra manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues va a influir mucho en la relación que tengamos hacia la salud, ¿no? Si para nosotros la salud va a ser algo que cuidemos, que valoremos o que demos por hecho. Que siendo honestos, realmente en nuestra cultura la salud es algo que muchas veces damos por hecho. Pónganse a pensar un poco. De pronto todo esto, digo, yo sí soy un poco yo no soy una persona súper fitness y súper sana, no, pero de pronto sí me pongo a pensar todo lo que nos rodea, todo, y más ahora que pusieron estos sellos de la Secretaría de Salud, creo yo que el 90% de lo que venden en los supermercados y las tiendas tiene sellos, o sea, todo hace daño, y sin embargo lo estamos consumiendo igual, con culpa, sin culpa, como ustedes quieran, y lo seguimos consumiendo igual. Esos sellos sirvieron para dos cosas, para nada y para lo mismo. Pero realmente pasa porque damos por hecho la salud. Damos por hecho que es algo que vamos a tener allí siempre. Y por eso de repente cuando ya no la tenemos, pues es algo muy fuerte. Porque de pronto como que nunca nos enseñan que es algo que tenemos que cuidar. Y que es factible que la podamos perder. Pero tampoco nos enseñan que es algo que podemos recuperar. Y que la manera de recuperarla pues es siguiendo ciertos pasos, ciertas indicaciones y bla, 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 bla. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos, ¿vale? Sí, profe, ¿en cuánto tiempo? A las 7 volvemos. Ok, gracias. Ok, Gracias. profesora, vale. Vale, bye. De nada, se pueden desconectar y ahorita ya regresan. Ok, vale, gracias. De nada.